Lo primero, ¿cómo le fue con el expresidente Uribe? Vimos la foto, pero cuéntenos de qué conversaron y a qué acuerdo llegaron. Bueno, pues primero muy bien, yo fui a visitar al presidente Uribe a expresarle mi solidaridad por esa situación tan dura que está viviendo. Yo soy muy respetuoso de las instituciones y de los fallos judiciales, pero al mismo tiempo siento que con el caso de él hay una injusticia y una preocupación muy grande de verlo a él en esa condición y de pensar que hay criminales de lesa humanidad, entre otros, sin ninguna consecuencia por sus actos. Y la verdad ahí pues se siente que hay como una cosa jurídica muy extraña, dicen los expertos. De otra parte, por supuesto, hablar del país. Sentimos hoy que el país tiene el riesgo de avanzar hacia esto que llaman socialismo del siglo XXI. Las declaraciones recientes del presidente en esa alianza con Maduro han preocupado muchísimo. El hecho de ver el deterioro en materia de seguridad tan grave que hay en todo el territorio, en materia fiscal, en materia de salud, en materia social, incluso hay consumo creciendo, pero es el consumo muy alineado con el crecimiento de la economía ilícita, de la cocaína, del oro, millones de colombianos yéndose del país. Entonces, esos son los temas de los que hablamos y cómo al final este país necesita seguridad para que protejan los derechos de la gente y progresar, pero al mismo tiempo para recuperar la inversión, la iniciativa privada, el emprendimiento, cómo tenemos que volver a buscar una austeridad en el Estado. Se están básicamente consumiendo la plata de los colombianos de forma infame, la están quemando, ahí sí como dicen, quemando billetes que duele mucho. Y por supuesto también cómo conectar hoy con el mundo en este cambio geopolítico que se está viviendo, donde Colombia puede ser un protagonista positivo, recuperando relaciones con Estados Unidos, con Israel, con Europa, incluso teniendo buenas relaciones con la China, pero en un ámbito donde Colombia desarrolle básicamente su minería estratégica, su medio ambiente, su capacidad de producción de alimentos, esa agroindustria que tiene un enorme potencial en Colombia y conectando todo esto con el desarrollo y la reducción de la pobreza de 6 millones de pobres extremos que tiene Colombia con los que tenemos que trabajar intensamente. Pues está clarísimo que usted es un candidato presidencial de la oposición, pero le pregunto, si existiera la posibilidad, si se diera la condición, ¿a usted le gustaría ser candidato del Centro Democrático? Gustavo, el Centro Democrático es un partido que tiene reglas propias, tienen varios candidatos allá que llevan mucho tiempo trabajando. A todos los respeto, a todos les tengo consideración. Yo lo que sí he venido diciendo es que estoy aquí en el país con la experiencia de haber manejado los temas de seguridad, tal vez que nadie más le ha tocado, con un conocimiento a fondo del territorio colombiano como pocas personas lo han tenido y con esta capacidad de conectar la relación con Estados Unidos y el desarrollo económico, así como la reducción de la pobreza y el tema de educación. Vengo de ser profesor en Princeton, entonces entiendo la importancia fundamental de la educación de alta calidad como el camino para salir adelante en la sociedad colombiana. Entonces, le menciono esto porque más allá de un partido o una organización particular, yo lo que tengo hoy es la disposición de estar aquí para servirle a Colombia, porque a propósito, si el país lo tiene a uno para que llegue a ser presidente, la verdad es que lo que tiene que entenderse es que el presidente es un servidor de la gente, es una persona que está administrando las capacidades nacionales para que la gente le vaya mejor, para que la gente mejore en sus condiciones. Pero hoy estamos viendo incluso que se han ido de Colombia, Gustavo, cerca de 1,5 millones de personas. Veía hoy unas cifras de la gente que está pidiendo asilo de ACNUR y cada año ha venido creciendo en más de 100.000 a 150.000 personas el número de colombianos que están pidiendo asilo en el exterior. Esto lo que refleja es que hay un deterioro, una desesperanza. Eso no puede ser y ahí es donde yo me siento comprometido a encontrar el canal y el camino para precisamente poder servir. Doctor Pinzón, a usted la familia de Miguel Uribe le ha dicho directamente que quiere que sea usted quien asuma estas banderas de Miguel. Mire, yo he podido hablar con la familia del doctor Miguel Uribe, donde a propósito me siento muy triste y muy adolorido con el magnicidio que ocurrió con Miguel. Lo que ocurrió con Miguel tiene que ser el símbolo del cambio en Colombia porque eso nos regresó a esa Colombia de final de los 80s donde asesinan a la gente por tener una opinión, por participar en la democracia. Eso es un tema absurdo y doloroso. Y yo a la familia le he acompañado porque los quiero mucho y aprecio mucho. A Miguel, su padre, es un hombre que está hoy sufriendo como nadie y hay que verlos como eso. A su señora María Claudia, por Dios, se queda con un hijito, con un niño que va a tener que cargar con este dolor. Y por supuesto a su hermana María Carolina, quien quiero mucho y con quien he trabajado mucho tiempo. Pero
he respetado muchísimo y voy a respetar muchísimo cualquier opinión, decisión, punto de vista que ellos tengan, porque la verdad es que eso es una familia que hoy tiene es un dolor y tal vez lo que yo sí puedo decir es, estoy con toda la disposición a llevar ese legado de Miguel Uribe como ese símbolo del mártir de la democracia y la libertad, porque el país tiene que salir adelante de esto y tenemos que ser capaces de avanzar en lo económico, en lo social, pero a partir de un país que tiene orden, que tiene seguridad y donde se respetan los derechos de las personas y quienes no respetan esos derechos tienen consecuencias ante la sociedad. A mí me dicen, Gustavo, que el doctor Pinzón ha estado reunido en el Hotel Portón con algunas personas que de pronto lo quieren acompañar en su asunto de seguridad y que han visto por ahí a Alfredo Rangel. Veo que tiene Alfredo amigos Rangel. porteros. Usted. Sí, no, tengo amigos que me van contando cosas y me mencionaron al doctor Rangel y bueno, el Hotel Portón y tal. Pero yo le quiero preguntar, doctor Pinzón, Se quemó el Hotel Portón. por otro asunto. ¿Cómo está su relación con el expresidente Santos? Porque en el trino del expresidente Uribe, él da a entender que es una relación lejana. Bueno, yo hace 8 años no hablo con el doctor Santos. Todo el mundo sabe que trabajé muchos años con él. Siempre he sido una persona respetuosa, considerada, grata con esa oportunidad que tuve de trabajar con él y siempre apreciaré la oportunidad que me dio de servir a Colombia. Pero al mismo tiempo todo el mundo sabe también que tuve diferencias de fondo en la forma como se cerraron los acuerdos de La Habana en su momento. Me opuse a que se parara la lucha contra el narcotráfico porque consideraba que eso iba a evitar la paz en Colombia y a traer a Colombia un caos. Triste decirlo, pero esa es la realidad que estamos viviendo hoy y lamento que así haya sido. Pero también le digo, estamos en un punto en donde el país no tiene tiempo de mirar atrás. Vamos a tener que ver los retos que tenemos enfrente y ver cómo trabajamos hacia el futuro. El mundo está en medio del mayor cambio geopolítico de los últimos 100 años posiblemente, en el mayor cambio tecnológico a partir de la inteligencia artificial, la computación cuántica, todo este tema de datos y de semiconductores que se está viviendo, la transición energética que se está viviendo, la mayor demanda por alimentos de la historia. Hoy se va a requerir es un gobierno y una gente que tenga experiencia, que conozca el país, que conozca las regiones, pero que articule a partir de la seguridad y el orden un modelo económico que aproveche, potencie y explote la posibilidad de generar riqueza en Colombia como el modelo para reducir la pobreza, a eliminar la pobreza extrema para que no haya más gente pasando tales necesidades y al mismo tiempo generar una oportunidad de un país, de ser un país rico, de ser un país importante, que tal vez es la sensación que se ha perdido en estos años. Entonces, eso es lo que yo percibo hoy. Tenemos que mirar es para adelante, con optimismo, con decisión y con determinación. ¿Le preguntan mucho por el episodio del voto al plebiscito? Me preguntan mucho porque obviamente ahí sí que es cierto, lo importante que uno tiene en la vida es la trayectoria y las cosas que han pasado. Eh, como yo conté muchas veces, esto es una historia, además, como dice, esto es un refrito, ¿no? Porque yo fui candidato en el 18, ahí fue cuando todo esto se comentó y se dilucidó. Pero vuelvo al punto, ¿no? Más allá de que mi voto al final fue un no, porque recibí información de inteligencia que me dio dudas sobre lo que venía, porque me di cuenta que los acuerdos al final estaban era beneficiando solamente, en este caso, a las FARC y no al país. Entonces yo tomé mi determinación. Pero eso ya no es importante en términos de lo que le dije al país. El país tiene que confrontar estos problemas y estas crisis tan graves en seguridad, salud, educación, finanzas públicas, relaciones internacionales, pensiones, energía. Se viene un apagón en enero del 2027, febrero del 2027, dicen algunos expertos. Si eso es cierto, imagínense lo que nos va a tocar manejar y la necesidad que vamos a tener que volver a crear un modelo de sostenibilidad energética, si se quiere, y de soberanía energética alimentaria para Colombia en una situación como la que está viviendo el mundo. Entonces son los verdaderos debates y retos en los que tenemos que disponernos y en mi caso, pues para estas son las cosas para las que nos hemos preparado a lo largo de la vida, con experiencia, estudio, responsabilidades y una hoja de vida, digamos, que presentar en términos de esos asuntos. Presentable, no, impecable, doctor Pinzón. Yo quisiera, porque es que yo llevo aquí la lista con la libretica en la mano, que me quedara claro porque no me está quedando claro algo. Usted, pues, no entraría a la consulta del Centro Democrático, o eso no está claro, porque por lo que dice, pues, allá hay un partido que ya está muy consolidado, pero ¿estaría dispuesto a ir a la consulta de marzo, esa bipartidista grande? Pues Paula, reiterando lo del Centro Democrático, yo hablo con mucho respeto de ese partido, como de los demás partidos, porque no formo parte de él. Entonces, mal haría yo en decir esto va a pasar o va a ocurrir una cosa u otra, con absoluto respeto y consideración. Pero no tengo duda
que tiene que haber una gran consulta en marzo, que recoja una gran coalición democrática, donde estén representados todos los sectores que quieren una Colombia democrática, institucional, que trabaje con una visión tecnocrática, que trabaje por el progreso económico y social de las grandes mayorías de Colombia y que ofrezca seguridad. Y en ese marco tiene que haber una consulta que al final defina un candidato fuerte que ojalá gane en primera vuelta y realmente tenga un mandato para acelerar en marco de una coalición la posibilidad de realmente gobernar de una manera eficaz y de una manera contundente desde el primer momento. Pues como se los va a encontrar en ese escenario, le pregunto, ¿qué opina de Abelardo de la Espriella? Pues lo respeto, conozco al doctor Abelardo y ha sido un abogado muy importante, es lo que conozco de su trayectoria, no conozco más ejecutorias. ¿Qué opina de Vicky Dávila? La respeto muchísimo y la aprecio muchísimo y me parece una persona supremamente valiente. Tengo gran cariño por Vicky porque la conozco bien y bueno, ha decidido ahora cambiar su vida y entrar al servicio público. Tal vez lo que yo digo como profesor de políticas públicas que soy hoy y tantos años de experiencia en dirigir asuntos públicos y privados, que gobernar es mucho más complejo que solamente tener opiniones o una visión clara. ¿Y qué opina de Germán Vargas Lleras? Germán es tal vez el estadista más importante que hay, que no ha llegado a la presidencia. Es un hombre de un talante y un carácter muy importante, un conocedor del Estado a fondo y confío que sus retos de salud lo pongan al servicio del país cuanto antes, porque es un hombre demasiado valioso para Colombia. Le voy a plantear una última inquietud, doctor Pinzón, agradeciendo su generoso tiempo con 6 AM. Como usted aspira a ser presidente, como usted es un candidato de la oposición, como usted no está de acuerdo cómo se están manejando las cosas en este país, descríbame al presidente Gustavo Petro. Bueno, lo primero, yo tengo que tomar la decisión de participar. Hoy hay como 57 candidatos por firmas, decía el registrador el otro día, y como 20 más. Es decir, eso hay como 70 y pico candidatos. Yo creo que el país no necesita más candidatos, sino necesita realmente pensar en quién puede ser el presidente de Colombia, que recupere la esperanza, el orden y le ponga norte y dirección al país, de modo que el país progrese y la gente se sienta avanzando en todos los sectores. Eso es muy importante, que se pueda convocar, que se pueda hacer consensos, que se lidere a las Fuerzas Armadas, que se maneje la economía y al mismo tiempo que se dé un modelo de educación acorde con los tiempos. Pero dicho eso, mire, el presidente Petro es el presidente de Colombia y así uno tenga enormes diferencias, todas las diferencias posibles, hay que respetar, por respetar a las instituciones, al presidente. Creo que ha obrado, francamente, de manera inesperada. A veces pareciera que no es el hombre que quiere hablar de temas de política social o que entiende el deber de gerenciar los retos del país, sino ha creado un caos. Y yo creo que esa sería la mejor descripción. Es un ejercicio de caos absoluto el que se ha creado y lamento mucho sus últimas declaraciones, no solo con los temas de Miguel Uribe, donde de verdad quedó un muy mal sabor y muchas dudas sobre sus mensajes y proceder frente a la oposición y al país, sino también ese coqueteo con Maduro y esos temas de la zona binacional y esos temas de andar coqueteando con Hamas y con Irán, eso dejan un muy mal sabor. Y este tema de llamar oposición armada a grupos terroristas y darles credibilidad y juego a los criminales es algo que le está haciendo mucho daño a Colombia. El comienzo de su pregunta me lleva, antes de despedirlo, a preguntarle, ¿usted realmente cree que no está en campaña presidencial? Porque todos entendemos que sí. No, muchas gracias, Gustavo. Mire, yo estoy aquí en Colombia y me vine porque siento el deber de estar aquí y estar aquí, recorrer Colombia y decirle al país, tengo la experiencia en los temas críticos, quizá más que otras personas en seguridad, en la relación con los Estados Unidos, en materia económica, que es mi profesión, incluso hasta me ha tocado manejar asuntos de salud en su momento. Aquí estamos para eso y más bien para disponerme a ofrecerle a los colombianos esa disposición. Estoy a orden del pueblo colombiano. Eso es lo que quiero que se sepa, pero en el momento apropiado, pues se hablará ya de lanzar una candidatura o no. Estamos en eso y siento ese llamado del país, siento el llamado a mucha gente. Mire que este fin de semana estuve allá en el Petronio en Cali y le confieso y reconozco que salí con la sensación de obligación, porque ese pueblo del Pacífico tan sufrido, la gente no solo me acogió con cariño y afecto, sino también con demanda, diciendo que usted tiene que estar, necesitamos que cumpla su papel en Colombia, y ahí es donde uno siente esa obligación de cumplirle el deber al país. Yo amo mi país y estoy
dispuesto a servirle a mi país si eso es lo que se necesita.